Empezamos nuestra sesión de audiencias públicas del día de la fecha, agradeciendo siempre a la Cámara de Diputados, a Paraguay TV, HD, a TV Cámara, Radio Cámara, a los miembros de la prensa presente, saludamos a los miembros del Tribunal de Honor, al doctor Luis Fernando Sosa Centurión, a la doctora Amparo Samaniego Viuda Pacielo, a la doctora Alicia Pucheta, al doctor Carlos Alberto González. También saludamos a los miembros del Consejo de la Magistratura presentes, al doctor Adrián Salas Coronel, al doctor Cristian Kriskovich, al doctor Carlos Raúl Cabrera Alderete, al diputado nacional Roberto González. Invitamos al primer postulante del día, doctor Eduardo José Riela Bañuelos. El doctor Eduardo José Riela Bañuelos tiene 59 años, nació en la ciudad de Concepción el 10 de agosto de 1959. Participó en el proceso de selección de ternas para ministro de la Corte Suprema de Justicia en los edictos 3, 10 y 13 del año 2018. Egresado a la carrera de Derecho en la Universidad Nacional de Asunción en el año 1975 con término medio general de 4,41. Doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad Nacional de Asunción. En el año 1998, tema de la tesis, la importancia de los organismos supranacionales en el Mercosur, con la calificación distinguido. Se desempeñó en el ejercicio de la profesión desde el año 75 hasta el año 1995. Actualmente es miembro del Tribunal Electoral, cargo que asumió en el año 1995. Ejerce la docencia en la Universidad Católica Nuestra Señora de Asunción, en la Universidad Nacional de Asunción. Buen día, doctor Eduardo José Riela Bañuelos. Tiene 10 minutos para referirse sobre el punto del eje temático, que es la visión personal de la justicia y la propuesta en caso de llegar al cargo. El funcionario Ignacio Cardoso estaría indicándole con la carpeta amarilla y la carpeta colorada a medida que transcurre el tiempo. Adelante. Muy buenos días para todos. La visión que uno tiene de la justicia. Dejaré de lado el país y me referiré en la visión de la justicia exclusivamente en la zona norte del país. Vivimos en una absoluta intranquilidad e inseguridad total y completa. Tenemos los grupos armados, obviamente el Poder Judicial no tiene nada que ver, pero digamos que sí, tanto Fiscalía, Policía y Poder Judicial y las fuerzas de tareas conjuntas que están en el norte. La inseguridad es total, tanto en el Alto Paraguay como en Concepción. Inclusive me referiré, me van a perdonar, a cuestiones exclusivamente personales. El daño lo he sufrido yo personalmente a finales del mes de febrero. El campo que tengo en Concepción fue ocupado por 17 personas armadas por más de 24 horas robándose animales, motores eléctricos, etc. Y hasta ahora las investigaciones bien gracias. Se suceden las denuncias en Fiscalía, en Concepción, etcétera, para autoridades, etcétera. También las investigaciones van bastante rengueando. Entonces, la visión que uno tiene de la justicia es esa. ¿Qué haría de llegar al cargo para revertir esto? Voy a volver sobre el tema también de la visión que tengo con relación a los profesionales abogados. ¿Qué debería hacer? Cuanto menos si estoy en la corte, como dice la Sagrada Escritura, o sea, denunciaré los hechos de tal manera que las investigaciones puedan correr y la seguridad se pueda tener en mayor medida, tanto en Concepción como en Alto Paraguay. Constituye eso una piedra en el hacer del gobierno si es que queremos seguridad y tranquilidad para las inversiones. En cuanto a los profesionales abogados, me preocupa de lo que siempre he señalado. La matriculación a mansalva que hace la Corte. Obviamente acá el Consejo ya me cuestionó esto, que tendría que ser cuestión de una colegiación para si el que viene a pedir la matriculación realmente está preparado o no. Porque el problema grave que tenemos, sobre todo en el ejercicio de la profesión, es la redacción de los escritos y la oratoria de los profesionales en cuanto a los juicios orales. Los abogados tendrían que ser magos de la palabra en cuanto a retórica y en cuanto a redacción.
Y me estoy refiriendo, como soy parte del Tribunal Electoral, siempre digo, bueno, si estas clases de escritos se presentan en el Tribunal Electoral, estoy hablando exclusivamente desde el punto de vista ya de la gramática, de la redacción, lo que serán los otros tribunales. Por eso es lo que me preocupa, la matriculación masiva. Y otra cuestión que tenemos en el país, obviamente tampoco tendría que la justicia entrar a considerar eso, pero me preocupa como persona que ya me voy de salida, digamos, del ejercicio de todo por la edad, porque hubo una pequeña equivocación en la edad, no tengo 59 años, tengo 69. El asunto de la amoralidad total en la cual está nuestro país. Eso es desesperante. Si ustedes leen las crónicas de los periódicos, la enorme cantidad de atentados contra criaturas, feminicidios, prácticamente lo que es la unión familiar, el respeto social, etcétera, se ha perdido en su totalidad. Pienso que tal vez funcionando mejor el Poder Judicial, siendo más eficiente, más efectivo, resolviendo los casos con mayor prontitud, tal vez en algo pueda el Poder Judicial contribuir a restaurar estos lazos nacionales, el tejido social de nuestra patria, etcétera. Pienso que podría tal vez ser un camino para iniciar. Pero las autoridades tendrían que cumplir con mayor cabalidad su misión y realmente tratar de que colaboremos todos de tal manera de llevar adelante a nuestro país y colaborar con el gobierno y todo para todas estas cuestiones que nos están afectando realmente en todo el país. Y vuelvo a indicar el problema que tenemos en la zona norte, tanto Concepción como Alto Paraguay. Eso es lo que podría decir así como punto de vista y como una visión que tengo del Poder Judicial y de lo que se debería hacer. Ahora felicito, sí, a la Corte Suprema de Justicia por la transparencia que están teniendo en la cuestión de las sesiones, los votos para elección de las personas de las ternas. Y considero que otra cuestión que deberíamos hacer dentro del Poder Judicial es, por ejemplo, permitir el libre acceso a las declaraciones patrimoniales de todos los integrantes del Poder Judicial, desde el más mínimo funcionario hasta el más encumbrado de todo, y que la Contraloría entre a hacer ¿cómo es que le llama técnicamente la Contraloría? Las contrastaciones patrimoniales. ¿Cuánto tenía esta persona cuando ingresó y cuánto está teniendo esta persona hoy día? ¿Y cómo aumentó el patrimonio? ¿En qué sentido? Obviamente ahí no se va a dar a conocer nombre de hijo, ni número de cuentas bancarias, ni nada, pero digamos se podría hacer ese ejercicio de contrastar los patrimonios, sencillamente viendo los totales que se tenía antes y cuánto se tiene ahora. Y con eso yo creo que la justicia podría iniciar un camino de renovación bastante rápido. Eso es lo que tenía para exponer. Muchas gracias, doctor. Tienen la palabra los miembros del Tribunal de Honor. El doctor Luis Fernando Sosa Centurión. Buen día, doctor. Buenos días. Voy a referirle primero la problemática y después le voy a formular al final la pregunta. Ya. Creo que hoy o mañana o en estos días se está tratando la modificación del Código Penal en materia de evasión y lavado. Se plantea de que el lavado sea un delito de medio con respecto a la evasión. Sabemos que la evasión tiene una penalidad de 5 años, el lavado tiene 10 años. Por tanto, el uno es un ilícito considerado como delito y el otro es un crimen. Esto viene a trastocar un poco el concepto de la teoría penal, por cuanto que puede generar tipificaciones contradictorias. Con esta modificación, ya la presunción se convierte en una realidad, hasta si se quiere, con carácter flagrante.
el que hace un lavado ya no va a necesitar de una prejudicialidad, que es un instituto del derecho procesal, tributario, administrativo, en este caso, que permite, en concordancia con el propio Código Penal y Procesal Penal, por cuestiones administrativas, tienen que resolverse previamente a lo que debe decidirse con posibilidad de condena. De salir así esta disposición, va a generarse una situación muy parecida a la anterior, que ya existía antes de la consagración de la prejudicialidad, cuando se puso en vigencia el impuesto a la renta personal. Y la Corte Suprema se llenó de inconstitucionalidades, desde el caso Pasek en adelante. De llegar usted a la Corte Suprema de Justicia, ¿cuál sería su criterio? No le pido que haga un prejuzgamiento, ni mucho menos, sino que dé en concepto cuál es su posición respecto a ese instituto tremendamente positivo y que se quiere culpar al Poder Judicial, y no es culpa del Poder Judicial, sino de la lentitud administrativa en sede tributaria, o contrariamente, cuando existía una viceministra anterior, a mansalva se llevaba la determinación de un posible caso de evasión de tributo. ¿Puedo responder? Puede ya comenzar. Coincido totalmente con usted, profesor. Soy una de las materias que hace años estoy llevando y enseño es justamente Derecho Tributario. Y soy absolutamente partidario de la prejudicialidad. Lo administrativo tiene que ser administrativo y lo judicial tiene que ser judicial. Si lo administrativo, el Ministerio de Hacienda pierde tiempo, no puede revisar las cuentas, etcétera, pues que contraten a otro instituto más preparado, lo que sea, pero lo administrativo es administrativo y lo judicial tiene que ser judicial. Previamente es el ministerio y la administración pública tiene que decir y establecer y probar que se ha evadido impuestos. Y a partir de ahí pasaríamos a la parte judicial si es que merece sanción penal, pecuniaria o lo que uno... En realidad la sanción pecuniaria va a venir desde luego ya por la sanción administrativa, vamos a decir. Se agravaría un poco más el problema, sí, porque eso es para la evasión. Sí. Pero el lavado ahora está considerado como un medio de la determinación de la evasión. Y el lavado tiene 10 años. Entonces es un crimen. Ya. No es un simple delito. Es otra de las cuestiones que esta distinción que hicimos en el código, justamente por... Yo calculo que se aprobó ese artículo en donde dividió entre delito y crimen. Y estamos llenos en nuestras prisiones con personas sin sentencia, justamente por eso. Cuando... doctor, el caso es grave la situación, sí, porque el artículo 17 del Código Penal, inciso primero y segundo, dice que cuando, aún en el caso que la ley especial defina el efecto de la intencionalidad con la buena fe y la determinación de la culpa o el dolo, si la ley especial define, como en el caso de la evasión, como una presunción jure de que se tiene intención de perjudicar al Estado, entonces directamente va a la determinación de la culpabilidad hasta con efecto flagrante. Sí. Y ahí está el peligro. No, y desde luego, por eso... Puesto eso en manos de la Fiscalía. No, y justamente por Defensores del Chaco tenemos que mejorar. Sí. No, por eso justamente no estoy de acuerdo absolutamente en esa cuestión, funcionando con nuestro país como está funcionando, y justamente me refería a eso en la profunda amoralidad en la cual estamos viviendo en nuestro país. Bueno, sería inclusive hasta posibilidad de que se haga chantaje a través de eso. Gracias, doctor. Eso es lo que tenía para decir. Y ya que me tocó la cuestión esta penal, me preocupa también extraordinariamente la cantidad enorme de personas detenidas que tenemos en nuestras cárceles sin sentencia. Y después
Resulta que, estoy hablando a nivel de gobierno inclusive, nos enojamos porque nos demandan en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero a patada vamos a ser demandados en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos si estamos violando flagrantemente los derechos humanos. Resulta que nuestro sistema penal pues, es adversarial. Y ya lo tenemos preso al que va a entrar a ser el adversario, el que va a decir que es culpable. Ahí pues estamos también en una dicotomía bastante peligrosa, ya que el profesor tocó el tema. Así, eso me olvidé de mi exposición de decir, pero el profesor me hizo recordar. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra la doctora Amparo Samaniego. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal, profesora? El doctor Sosa ya gran parte de lo que yo le quería preguntarle ya lo ha hecho, ¿verdad? Ayer justamente en el suplemento judicial de ABC salía esto, Tacumbú cada vez más apretados y sin poder ser readaptados, que es lo que se busca, ¿verdad? Entonces, ¿qué medidas tomaría usted si va a la corte para poder alivianar, aunque sea porque tendría que cambiarse la ley, ¿verdad? Sí. Pero por lo menos, así como se está, ¿qué medidas tomaría usted para poder alivianar esta situación? Yo no conozco la situación del norte, no sé si es todavía más grave, por lo que veo en la televisión, incluso con las inundaciones y todo lo demás. Pero el problema ya que tenemos también es que tenemos también una gran influencia de la criminalidad brasileña a través de los primeros comandos Capital y del comando Vermelho, vamos a decir, y la cuestión del tráfico de drogas y de todas estas cuestiones. Es decir, tal vez no le va a gustar a muchos lo que pienso, pero una de las primeras medidas, obviamente ahí necesitaríamos una ley. Ahora, ¿cómo haría así rápidamente? Y tal vez apurando más los juicios y aquellos que no son tan importantes, aunque la prensa se enoje, por lo menos darle, digamos, prisión domiciliaria y tal vez si se pudiese, estas pulseras, o no sé si se les ponen en el brazo o en la pierna, hay unas cuestiones electrónicas que uno controla a las personas a través de eso, entonces, qué sé yo, que tengan a lo mejor prisión domiciliaria o algo así para aliviar rápidamente. Pero alguna de las cuestiones que yo plantearía, probablemente no van a coincidir muchos conmigo, es una de las primeras medidas que pediría, estando en la Corte, como la Corte tiene posibilidad de plantear proyectos de ley, la despenalización de la cuestión de la marihuana, por ejemplo. Y ahí ya aliviaríamos una gran parte, salvo los que hayan cometido algún asesinato, robo, etcétera, quedarían, pero los que simplemente estaban en el tráfico, plantación o cultivo saldrían libres. Porque es un absurdo que tenemos una de las mejores marihuanas del mundo, según todo el mundo determina, y nosotros las estamos quemando, mientras el Uruguay, que las cría en invernadero, la está exportando y está entrando cualquier cantidad de divisa al gobierno uruguayo, vamos a decir. O sea, no estoy viendo mucha razonabilidad en eso. Ahora, obviamente no estoy hablando eso de la cocaína ni nada de esas cosas, pero ya que si se va a cambiar la ley, lo que propondría también, y ahí probablemente que estuve defendiendo tanto a los derechos humanos, me van a decir, sos inmisericordia, como me suelen decir mis alumnos cuando solemos hablar de este tema en clase. Si despenalizamos la marihuana, también tenemos que tener en cuenta a los alcoholizados. Y en nuestra ley, lastimosamente, lo siento mucho, es decir, usted no va a poder llegar a los servicios públicos de salud, qué sé yo, el que llegue al servicio público de salud accidentado, porque el número de accidentados es extraordinario justamente por la cuestión del alcohol o las drogas, y eso está erosionando el erario público de manera inmisericordia por la cuestión de las terapias intensivas y demás cosas. Plantearía también en la ley de que sí, bueno, si llega a los centros de atención de salud drogado o alcoholizado, y bueno, lo siento mucho, pero no será atendido, algo así, vamos a decir, porque es imposible seguir con esta locura, vamos a decir. Ahora, obviamente me van a decir que soy descorazonado, que como ya sos viejo, vos ya no vas a hacer más, qué sé yo, los jóvenes tienen que divertirse. Bueno, pero ese es mi pensamiento. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctora. Tiene la palabra la doctora Alicia Pucheta. Buen día, doctor Eduardo Riela. Usted habló en su exposición, además de la inseguridad que
como que hay un plus en el norte por todas las situaciones que día a día nos penetra por los ojos, por los distintos medios de comunicación o la persona que va hasta, específicamente hasta Concepción. Y habló respecto a que una propuesta sería que los jueces y las juezas resuelvan con mucha celeridad las causas. Sí. Entonces, mi pregunta, ¿qué mecanismo usted implementaría de llegar a la Corte para el cumplimiento de los plazos por parte de los jueces y juezas? Y tengo entendido que la Corte tiene una especie de departamento de... Como yo estoy en lo electoral, no puedo opinar mucho al respecto, pero creo que tiene una especie medio de auditoría de gestión o algo así que hace como una especie de balance si los plazos se están cumpliendo o no en las cuestiones procesales. Incentivaría que eso incentive más el... Y obviamente pontificando al respecto y haciendo reuniones y pidiendo, en último caso, ya que no podemos cambiar todavía la ley, porque tengo entendido que ahora uno de los miembros de la Corte va a plantear una, aunque escuché que el gremio de abogados está muy enojado por eso, va a plantear una ley antichicana, vamos a decir, ¿no? Me parece correcto también eso, vamos a decir. Gracias, doctor. Sería más o menos de esa manera. Gracias. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra el doctor Carlos Alberto González. Viendo su currículum, he visto que su tesis versa sobre la importancia de los organismos supranacionales en el Mercosur. En tal sentido, quisiera hacerle una pregunta. En la hipótesis de un conflicto dentro de uno de los organismos supranacionales del Mercosur, Itaipú o Yacyretá, a la Corte Suprema le podría corresponder tener alguna actuación o no. Y en la hipótesis de ser posible o no ser posible, quisiera que nos explique por qué. Considero que si el tema es, si el tema, lo que ocurre tanto en Yacyretá como en Itaipú, afecta exclusivamente, digamos, por ejemplo, la cuestión de la Contraloría Económica de estos entes, considero que sí la Corte podría permitir que digamos que por decir, el lado paraguayo pueda tener la Corte jurisdicción en eso, la Contraloría, etc. Ahora, si el problema es binacional, un problema entre Brasil y Paraguay o Argentina y Paraguay, considero que la Corte Suprema de Justicia del Paraguay no tendría posibilidad de resolver una cuestión binacional estando involucrado Brasil y Paraguay. Y en caso de que no llegásemos a algún acuerdo, tampoco el Tribunal Arbitral del Mercosur podría entrar a tratar esa cuestión. Pienso que la única salida que tendríamos es el Tribunal de la Haya, tal como ocurrió con el caso de las papeleras en el Uruguay, el problema que tuvo Uruguay y Argentina por relación de las papeleras que, según los argentinos, las papeleras uruguayas polucionaban el río Uruguay y inclusive la Argentina cerraba el paso en Fray Bento, ahí en el Uruguay, en Paysandú, en el puente de Paysandú, constantemente le estaban cerrando el paso, etcétera, y el caso fue llevado hace unos años ya a la Corte de la Haya y esta falló a favor del Uruguay. Eso es lo que yo pienso así a grosso modo, pero no estoy a fondo Sí, desde luego que es un tema que se vincula con la problemática existente en el Mercosur y las atribuciones del sistema de solución de controversias del Mercosur. Sí. Pero en la hipótesis, porque este tema podría plantearse fuera o no correcto el planteamiento. Se da una situación de controversia
por la interpretación de una nota reversal. Se resuelve de una manera determinada. Se podía, el Paraguay, si tuviera interés, podría llegar hasta la Corte Suprema de Justicia, en el caso paraguayo, por ejemplo. El Paraguay ha planteado una cuestión, ¿verdad?, de interpretación de una nota reversal. ¿Podría el Paraguay, ¿verdad?, llegar hasta la Corte Suprema? Considero que sí, y eso serviría como, digamos, como un aval a la posición. Vamos a suponer que la posición paraguaya sea A y la posición brasileña sea B respecto a la interpretación de la norma, podría servir, digamos, como mayor elemento de prueba o de contundencia para el Paraguay, pero el caso va a tener que resolverse de manera... La Corte Suprema del Paraguay no va a poder tener jurisdicción sobre la posición brasileña en este caso o argentina. Ahora, si hubiésemos tenido, qué sé yo, así como tiene Europa, el Tribunal Europeo, que justamente está para resolver estas cuestiones, sí, se resolverían esta cuestión, pero esa es otra, tiene otra organización, los convenios que han firmado los países europeos de manera diferente, etcétera. Inclusive en este momento, por eso Inglaterra está que si se retira, que si no se retira, etcétera, que si va a tener que pagar, etcétera, justamente por la posibilidad de que sea penada por este tribunal europeo. ¿Usted considera que el tribunal de La Haya sería competente para entender? Y ya que no tenemos de un conflicto vinculado con una cuestión relativa a interpretación de una nota reversal, por ejemplo. Podría ser competente, salvo que las dos altas partes contratantes decidan, por ejemplo, someter la cuestión a un arbitraje, por ejemplo. Digamos, sería más o menos esa la posibilidad. Es decir, si, bueno, acá no sería ya cuestión de arbitraje, sino de ir directamente a la jurisdicción del Tribunal de La Haya. Sí, sería esa la salida. ¿Verdad? Bueno, pero dejemos ese tema que realmente nos va a llevar a otras cuestiones que quizás no sean propias del tema de la Corte Suprema de Justicia. Ahora, quisiera preguntarle lo siguiente, una pregunta que se ha formulado ya en repetidas ocasiones a quienes le antecedieron a usted. En materia laboral, es un tema que yo he preguntado también varias veces porque varios abogados laboralistas me han hablado sobre este tema. En la hipótesis de un conflicto de un órgano del Estado, ¿verdad?, en el cual pierda un juicio, ¿verdad?, y no tenga, haya un despido que no haya cuya causa no fue justificada. El Tribunal Laboral establece que los salarios que deben ser pagados por la parte perdedora, es decir, por el empleador, tienen que ser los salarios correspondientes a toda la época de duración del juicio. Hay un criterio de la Corte que el salario en ese caso tendría que ser hasta de 12 meses, pero no de toda la época de duración del juicio. ¿Qué criterio tendría usted en cuanto a la postura que tendría que tener la Corte? Que esto puede ir también al Tribunal Contencioso Administrativo. Yo soy del criterio que es correcto esa cuestión de los 12 salarios que, digamos que independientemente de lo que dure el juicio, que tienen que ser pagados al empleador. Pero ya que preguntó eso, a mí lo que me llama la atención es que nosotros como tribunal electoral somos también de lo contencioso administrativo cuando municipalidades y gobernaciones despiden a sus funcionarios. Y de acuerdo a la ley de la función pública, y eso siempre a mí me cuestiona desde el punto, pero la ley es la ley y hay que cumplirla.
establece que para despedir en primer lugar, el funcionario tuvo que haber entrado por concurso. Bueno, generalmente no ocurre ni en municipalidad ni en gobernación. Pero después los despiden. Estoy hablando de personal permanente. Y no realizan el sumario administrativo. Entonces, de hecho, al no hacer el sumario administrativo ya es despido injustificado. Y ya hay que calcular las indemnizaciones correspondientes para el funcionario. Eso está ocurriendo en gobernaciones y municipios. Concretamente en la jurisdicción de nuestro tribunal ocurre constantemente eso. Y el que sale pagando al final es el sufrido pueblo paraguayo. Claro que no le pagan enseguida, si eso se va a las calendas griegas, después le pagan por cuota, etc. Pero al final el que sale perjudicado es el pueblo paraguayo. Por ejemplo, calculo yo que se podría también modificar esa ley y estos administradores de estos entes que hacen esto con sus funcionarios podrían ser, qué sé yo, después ya por el Estado paraguayo o algo así, demandados en sus propios patrimonios para resarcir ese dinero. ¿Sí? Eso también podría ser un estate quieto para, digamos, ir arreglando en algo el funcionamiento institucional de nuestro país. Ahora, la diferencia entre el criterio de la Corte y el texto literal de la ley, ¿se podría justificar o no se justifica a su criterio? Y siendo la Corte la que interpreta al final la ley y establece lo que es válido o no de acuerdo a nuestro ordenamiento, sí. Lo que determine la Corte tendría que valer, digamos. En todo caso, después podría plantearse el cambio, si no se está de acuerdo con el criterio de la Corte, entonces, digamos, el estamento político pues tiene la posibilidad de hacerle el juicio político a los que, suponiendo que eso no esté de acuerdo con lo que políticamente se entienda que tiene que ser correcto, es decir, tienen ese fundamento, vamos a decir, pues, la última palabra en cuanto a validez legal pues tiene la Corte. Ese es mi criterio. Eso me lleva a otra pregunta, ¿verdad? ¿Usted cree que por razones que tenga la Corte, puede ella modificar o tener una interpretación contraria al texto expreso de la ley y al texto claro de la ley? Podría tener la Corte razones, ¿verdad? Inclusive le digo, yo tengo mis dudas sobre el tema, pero, ¿verdad? Y eso es un tema muy interesante de ser discutido y alguna vez lo vamos a discutir también acá con nuestra compañera que ha sido tantos años ministra de la Corte. La Corte podría directamente modificar una ley teniendo razones, y si por ejemplo, de interés público. Y si la declara así, ¿cómo lo que podría modificarla en la hipotética pregunta es decretando la inaplicabilidad o la inconstitucionalidad de esa ley, por ejemplo? Si ahora, modificar la ley no va a poder modificarla, vamos a decir, porque el organismo que se encarga de redactar las leyes, por decir, es el Poder Legislativo. Ahora, la Corte lo que puede decretar es la inaplicabilidad en este caso, o por, no sé, por razones que fuesen esa ley, porque, qué sé yo, no sé, cambiaron las circunstancias históricas, es decir, no sé, el exterior, hay problemas con posibilidades de sanción en el exterior, no sé. Lo que podría hacer es eso, pero cambiar la ley no puede cambiarla, vamos a decir. En teoría no puede cambiarla. No, desde luego estamos hablando de luego de interpretación. Sí. Interpretar la ley en un sentido contrario a su texto. Pero muchas gracias, de cualquier manera creo que ha explicado su criterio claramente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra el doctor Adrián Salas Coronel. Muy buen día, doctor Eduardo Riela Bañuelos.
En su exposición señalaba algo relacionado al gremio, a la ley de colegiación. Y hace mucho tiempo realmente se viene debatiendo, hablando de la posibilidad de la colegiación del gremio de los abogados. Es una falencia, tengo entendido, para todo el sistema. Y realmente es una carga para la Corte, tanto para el otorgamiento de la matrícula, igualmente aplicación de sanciones. Me parece que es una carga innecesaria, pudiendo independizarse efectivamente el ejercicio de la profesión. Pero más allá de toda esa cuestión de la importancia en cuanto a la depuración, independencia del ejercicio de la profesión, ¿cree usted que en algo puede ayudar un gremio organizado, fuerte, a todo el sistema de justicia? En principio y en teoría sí. Lo que yo me temo nomás es que si establecemos hoy, así como está, la situación ética y moral de nuestro país, y con la proliferación extraordinaria de profesionales abogados, y creo que no sé si la matrícula ya está por 40.000 y pico, vamos a decir, y se establece la colegiación obligatoria por unos cuantos años más, aunque esté muy cargada la Corte, en todo caso que la Corte contrate a algunos profesionales preparados para tomar los exámenes, hacer algún control, pero soy del parecer que quede nomás todavía en poder de la Corte. Tal vez el día de mañana pueda establecerse, así como está desde el punto de vista ético y moral nuestro país, una colegiación obligatoria, porque perdónenme que les diga, yo personalmente creo que el remedio va a ser peor que la enfermedad. Eso es lo que yo pienso. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra el doctor Cristian Kriskovich. Muy buen día, profesor. Sí. Quiero aprovechar para saludar a todos los amigos de Concepción también. Gracias. Que me avisan que te están mirando desde aquí, ¿verdad? Haré llegar el saludo. Sí. Profesor, quería aprovechar su experiencia en el ámbito electoral para que nos hable muy brevemente, ya me dijo acá el presidente, sobre los dos temas más actuales, la ley de paridad y las listas desbloqueadas. ¿Cuál es su opinión al respecto? En cuanto dentro de la legislación que tenemos actualmente, primero voy a hablar del desbloqueo. Me parece, digamos, bueno por lo que se está planteando. Porque, digamos, la persona va a tener posibilidad en esa lista cerrada y desbloqueada de elegir a aquellos candidatos o candidatas mejor conceptuados por el votante. Y ese voto va a servir al partido, movimiento político, alianza o concertación para que se establezca el número de bancas que van a tener en las representaciones de los cuerpos colegiados. Concretamente, el caso, por ejemplo, de Pedro Juan, Alto Paraguay, Concepción, que tenemos muy poco número de diputados, prácticamente no va a influir en nada la cuestión que esté desbloqueado o no, porque de hecho nomás las elecciones van de hecho desbloqueadas, aunque las listas tengan 2 miembros, 3 miembros, se van nomás luego de esa manera por el poco número de bancas que tenemos en el norte. Ahora, que eso vaya a solucionar todos los problemas legislativos, etcétera, en nuestro país, desde luego que es una utopía absoluta. Pero la persona va a poder elegir al candidato de su preferencia. En cuanto a la ley de paridad, yo no le veo ninguna utilidad en este momento en que votemos por lista desbloqueada, porque si bien en la interna van a exigir, de acuerdo al proyecto que fue rechazado por diputados, en la interna van a exigir que vaya, qué sé yo, una mujer, un varón, una mujer, un varón, o un varón y una mujer, un varón y una mujer, tampoco dicen nada que la lista pueda ir, por ejemplo, integrada solamente por mujeres. Tengo entendido que sí va a poder ser así en la interna, porque no leí muy bien el proyecto. Al final de cuentas, la lista que va a ser propuesta, o sea, la lista oficial que va a ir a la elección general, no a la interna, ahí ya no se va a respetar la paridad. ¿Por qué? Porque ahí va a tener que, de acuerdo al resultado de la interna, esa lista del partido va a tener que estar integrada de acuerdo a la cantidad de votos que consiguió cada persona en forma individual. Y menos aún la lista integrada de... Acá el mejor ejemplo que podemos dar es la Cámara de Senadores, porque tiene 45 miembros.
Los diputados pues se eligen por distrito, entonces es menor. Bueno, Asunción o Caguazú o Alto Paraná, que tiene mayor cantidad, sí podría, o Itapúa. Pero en los distritos pequeños casi ni vale la pena referirse a la cuestión. Ahora, en la lista de senadores, es decir, ¿cómo se va a respetar la paridad si, qué sé yo, de repente, por ejemplo, la mayor cantidad de personas votadas son mujeres y va a tener que haber mayoría de mujeres? Y si la mayor cantidad de personas fueron varones, van a tener que ser varones en la Cámara de Senadores. Es decir, estando desbloqueada la lista, no sé, la paridad me parece no conveniente. Ahora, ya, si es que están viendo en Concepción, si mañana cuando tenga clase ya veo que mis alumnas me van a retar, pero bueno, paciencia. Muchas gracias, doctor Eduardo Riela. Con esto damos por finalizada su exposición. Muchísimas gracias y... Invitamos al segundo postulante del día, el doctor Cristóbal Ramón Sánchez Díaz.